Nosotros vamos a continuar con más y con más información y con estas nuevas modalidades que estamos adoptando porque nuestros compañeros están cumpliendo con este aislamiento social y preventivo y lo vemos ahí, a Mario Córdoba. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal Karina? ¿Qué tal Juan? El saludo como siempre para toda la gente de la región. Bueno, efectivamente, bien como decía, guardando esta cuarentena, ¿no? Que se nos hace muy difícil a nosotros. En mi lugar, es la primera vez en la historia que me toca algo así, ¿no? De cerca, querer hacer cosas y bueno, no poder, gracias que tenemos la tecnología, entonces nos podemos comunicar de esta manera. Pero, insisto, se hace difícil el poder seguir avanzando. Debemos tener claro de que no tenemos que salir de casa, aquellos que no tienen que salir, los tenemos que quedar. Yo sé que es muy difícil la situación económica, el gobierno está haciendo todo lo posible para, bueno, poder seguir avanzando en esta dura situación, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que seguir en esta parte de este 2020 que nos toca vivir, ¿no? Y yo quería un poquito, Juan, Karina, esto le decía a Mariano, poder contribuir desde aquí, desde los medios, ¿no? Porque efectivamente uno lo que tiene que destacar es el trabajo que también están realizando los medios de comunicación, ¿no? El caso de ustedes, comunicando, llevando la información y la importancia que tiene para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, estar constantemente comunicados y poder contar, ¿no? Todo lo que nos va aconteciendo. Y yo soy amante de la historia y quería contribuir un poquito con las informaciones en el contexto, si se quiere, de la historia, ¿no? Lo que fue un poco el tema de pandemia o de epidemias. Hablar primero de epidemias para nuestro país, nos ubicamos en el año 1870-71, donde en Buenos Aires hubo una epidemia de dengue, donde conocida como la fiebre amarilla en aquel entonces, hasta que después la ciencia pudo determinar, avanzados los años, que era realmente este mosquito, el Aedes, ¿no? Pero bueno, en ese contexto murieron casi 14.000 personas, un Buenos Aires que solo tenía 150.000 habitantes, fíjate que el 10% de la población pierde la vida en esta epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Algunos de los datos, por ejemplo, había 40 carrozas funerarias, no alcanzan porque las personas fallecidas por día trepaban muchas veces las 300, 400, hasta 500 personas fallecidas en Buenos Aires por esta epidemia entre 1870 y 71. Esto se atribuía básicamente a la guerra del Paraguay, soldados que volvían, también a aquellos primeros inmigrantes que llegaban a nuestro país y paraban en Brasil los barcos, allí enfermedad endémica, y bueno, y después esto llevó casi 6 meses de lo que fue la epidemia del dengue en Buenos Aires, se tuvo que construir un nuevo cementerio, ahí surge el cementerio de la Chacarita, que se hizo en la chacra que tenía el Colegio Nacional, de ahí el nombre, la Chacrita decían, del colegio, ahí surge el cementerio nuevo de la Chacarita. En contexto, prácticamente hubo un año después para Buenos Aires, porque después cuando viene el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento se tomaron otras medidas de saneamiento, ¿no? En lo que tiene que ver con hospitales, redes de agua potable, cloacas, bueno, dotar de otra manera a la ciudad de Buenos Aires. Fueron 14.000 víctimas en esta epidemia a nivel nacional, concretamente conocida como la fiebre amarilla. A nivel internacional, a nivel mundial, lo que más se conoce ya en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, tiene que ver con la pandemia, la gripe española, se la nombró así, pero surgió en los Estados Unidos. Fíjate, ¿no? Qué paradoja. El primer caso se dio el 4 de marzo
del año 1918, estaba ya finalizando la Primera Guerra Mundial. Va a aparecer este caso en un fuerte, en Kansas, donde allí aparece el paciente número 0, el que contagió, el que llevó esta gripe amarilla a Europa también, ¿no? Porque había mucho tráfico en ese momento de tropas, estaba plena, finalizando la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero lo que dejó esta pandemia a nivel mundial fueron alrededor de 50 millones de víctimas. En 6, 7 meses en el mundo, los fallecidos, si uno hace una comparación de lo que fueron las víctimas en la Primera Guerra Mundial, quedaron alrededor de 20 millones de personas fallecidas y la pandemia de gripe se llevó en ese momento 50 millones de víctimas. Se hicieron miles de cosas. Lo que funcionó fue la transfusión de sangre. Investigando un poco en la historia, encontramos allí que los pacientes recuperados hacían transfusión de sangre y podían recuperar. Pero lo que comúnmente hoy nosotros conocemos como H1N1, la gripe, ¿no? la popular, y se pudo dar de esta manera. Fueron 6, 7 meses también donde 50 millones de personas perdieron la vida. Se llamó, alguna de los tips que podemos dar, se llamó la gripe española porque España no había ingresado en la guerra, no participaba de la guerra. Entonces, ante esto, los medios de prensa, los diarios, le daban mucha difusión. Después, lentamente, esto se fue asentando, se hizo todo lo que es el sistema inmunológico de los pacientes recuperados y se le pudo hacer cara a la gripe. Después, en el año 1940, 42 aproximadamente, tanto Estados Unidos como Inglaterra trabajaron para encontrar la vacuna que va cambiando año tras año, la cepa correspondiente para lo que vulgarmente nosotros conocemos como la gripe, ¿no? La gripe A que le decimos vulgarmente. Así que nosotros de aquí creemos y estamos convencidos que la ciencia del hombre está trabajando acá, luchando contra el reloj para poder encontrar una salida a esta situación angustiosa que vive la humanidad y que a nosotros nos toca en este siglo, en este tiempo, registrar todo, ¿no? Y ver y tomar nota y dejar en archivo de lo que está viviendo la humanidad. Como último consejo, quedarse en casa y hacer caso a todas las medidas que nos dan desde los organismos sanitarios, desde los organismos gubernamentales, que es la única manera, por lo menos hasta que se pueda descubrir una vacuna. Te escuchábamos atentamente, completísimo obviamente todo lo que venía diciendo a través de la historia, y digo, qué paradójico que estemos hablando de pandemias en pleno siglo XXI, ¿no? Donde vos hablabas de lo que es, en este caso, la ciencia que sigue trabajando para tratar de encontrarle más que nada lo que es este tema puntual, una solución a través de las vacunas, cómo va mutando absolutamente todo lo que es el virus, que año tras año tenemos que ir obviamente mejorando lo que son las cepas, y que aún así, con toda la tecnología, con toda disposición, se generen este tipo de situaciones, ¿no? Digo, parece ser que a partir de los últimos años que hemos encontrado prácticamente distintos temas, es importantísimo saber todo lo que se viene en esto, ¿no? No, por supuesto, pero yo hago una diferencia con todas estas pandemias que nos enumeraba Mario recién, de lo que nos muestra la historia, que nos da a conocer la historia de que no es la primera vez que sucedió y que también se ha llevado millones de vidas. La particularidad que estamos viviendo en este momento, como vos bien lo decías, estamos registrando todo y también que al momento, al instante, conocemos qué pasa en la otra parte del mundo. Creo que esta es una de las grandes diferencias que tenemos con las otras pandemias anteriores. Esto también juega un rol muy importante en nuestra mente, en nosotros, y la responsabilidad que vos decías que tenemos para hacerle frente, a la responsabilidad de quedarnos en casa, pero también de tranquilizarnos, porque al momento sabemos todo lo que pasa en otra parte del mundo. Esa es una de las particularidades que se da en estas pandemias. Y la solidaridad que debe existir, ¿no? Entre los países,
en este momento es fundamental. Más allá de lo económico, creo que la solidaridad, bien lo ha dicho el presidente, ¿no? Aquellos países con más poder adquisitivo en lo económico tienen que acompañar, que lamentablemente están rezagados. Así que bueno, un poquitito queríamos compartir esta historia. Perfecto, Mario, muy completo como siempre. Y siempre es muy lindo escucharte hablar de historia, tanto que te gusta y que nos haces aprender. De una forma muy apasionada. Por supuesto. Así que te agradecemos mucho por el contacto. Gracias, Mario. Chicos, felicitaciones y nos vemos.